Y sí, listas van, listas vienen, candidatos que son, candidatos que de repente ya no son. Y nosotros distraídos, cuando en el mundo pasaban cosas bastante importantes, más que nada en Rusia, ¿no? Protagonista del conflicto bélico del momento, que es esta guerra que se está llevando a cabo sobre todo en territorio ucraniano. Bueno, uno piensa, ¿no? Cuando piensa en esos conflictos bélicos, en las guerras, etcétera, que son soldados de países los que van a combatir o a formar parte de la estrategia de los distintos estados-nación que se enfrentan en un conflicto, ¿no? Bueno, no. Sorpresa, no. Hay grupos privados, como es decir, empresas. Hoy jodíamos con las pymes, sí, al comienzo del programa. Hay empresas que se dedican a tener soldados que los llevan por dinero a distintos conflictos, ¿no? Sí. Bélicos, problemas de frontera, etcétera. En Rusia hay un grupo que se llama Grupo Wagner, que tomó el paralelismo de una provincia, acá, la provincia de Rostov, la tomó entera, la ciudad, tomó los estamentos del Estado, tomó las diferentes instituciones del Estado provincial y de la Federación Rusa en general dentro del territorio, y algunos decían, che, golpe de Estado, ¿quiénes son esta gente? Se viene una guerra civil en Rusia con este tema, y finalmente, después de una negociación entre el líder de este Grupo Wagner y Vladimir Putin, al parecer se evitó el conflicto y las tropas de este Grupo Wagner que están combatiendo en Ucrania se retiraron. Hoy, hace instantes nada más, una horita, Vladimir Putin condecoró a los soldados rusos que se opusieron a la rebeldía del Grupo Wagner y dijo, evitaron una guerra civil. Todo suena muy fuerte, pero sí, como nosotros no tenemos esta data, por suerte nuestras productoras periodísticas sí conocen gente que sabe mucho de estos temas y que nos pueden explicar un poquitito de qué se trató todo esto, que a nosotros nos llega ya un poquito masticado y mientras estamos acá revoleándonos diputados y senadores. Sí, por suerte está en contacto con nosotros el señor Marcelo Calderón. Él es coronel retirado, es ex agregado de defensa en la Federación Rusa. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por atendernos acá. Lu y Pato te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Lu y Pato, un gusto estar con ustedes y gracias por comunicarse conmigo. A vos, Marcelo, por tener un tiempito para conversar con nosotros y ayudarnos a entender qué es lo que sucedió allí en la Federación Rusa, qué es lo que sucedió en Rostov, pero antes que nada, quiero saber qué es el Grupo Wagner. Bueno, el Grupo Wagner es una de las compañías militares privadas más conocidas que tiene Rusia y también del mundo. Pero no es la única. Yo creo que todos más o menos sabemos que existen compañías militares privadas en diversas potencias del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene alguna de esas compañías como Blackwater, Reino Unido tiene Erinis y así varias compañías más que surgen primero como un emergente de la necesidad de asegurar operaciones de seguridad, valga la redundancia, de inversiones estatales. Por ejemplo, en el caso de Rusia, cuando tiene la construcción de un determinado gasoducto u oleoducto, cuando tiene que transportar un buque con justamente petróleo, con gas licuado, entonces necesita seguridad para ese tipo de movimientos y necesita una seguridad fuerte, no una empresa de seguridad con un hombre en una garita, como aparecen en nuestros edificios muy comúnmente. Es decir, se necesita algo con un poder de fuego importante para repeler, por ejemplo, casos de piratería, etcétera. Así que en este caso es más o menos para que tengan la idea de la necesidad de este tipo de compañías. Bien. El problema pasa, como ustedes me preguntaban, es ¿por qué surge Wagner? ¿No es cierto? ¿Por qué tiene este protagonismo en una guerra? Claro. Bueno, justamente el protagonismo de una compañía privada, y ustedes me lo van a entender bien, es más que nada porque hay muchas veces los estados tienen que, o mejor dicho, no tienen que, algunos estados usan a lo privado para no transparentar lo que debe ser público, ¿no? Por ejemplo, un ejército o una fuerza armada tiene personal militar con una ley que hace operaciones, que hace actividades que tienen que estar transparentadas ante la opinión pública. Eso es lo que normalmente en un país democrático se tiene que hacer. Claro. En este caso hay operaciones, hay actividades que no quieren que esto pase
al conocimiento público, sino que se mantienen dentro del ámbito de lo privado, es decir, dentro del ámbito clandestino. Esa es la razón de ser, en este caso, de una compañía como Wagner en una guerra como la que se está librando en estos momentos en la invasión en Ucrania. Wow, qué interesante, Marcelo. Estuve yo chusmeando un poquito para hacer esta nota y además porque la noticia me parecía realmente impactante. Yo conocía, bueno, Blackwater, varias de las que vos mencionabas de Estados Unidos, y no le daba tanta importancia a Wagner como una de las más grandes, pero ahora descubrí, y vos también nos estás contando, la importancia que tiene, ¿no? Esta empresa. Ellos toman entonces la ciudad de Rostov, la toman por completo con una serie de demandas, pero yo quiero saber, ¿es eso lo que pedían las demandas que se hicieron públicas? Ya que vos nos contás, Marcelo, que lo que laburan generalmente son cosas que se tratan de ocultar y no se saben mucho, ¿eran ciertas esas demandas que tenían y cuáles eran esas demandas públicas que tenía el grupo Wagner para con el gobierno de Putin? Bueno, yo también estoy un poco en la misma de ustedes. Si tengo que profundizar un poco más, sí. Yo creo que las demandas están más que nada enmascaradas. Acá hay hechos que están inscriptos en lo que se denomina lo que todos conocemos ahora, que es la guerra híbrida, que es el empleo de lo militar junto con lo no militar. Por ejemplo, una especie de revolución o un conato de revolución es un evento no militar, un conflicto interno no militar que puede estar afectando el desarrollo de la guerra, que de hecho lo hizo o por lo menos lo hizo o lo intentó hacer. En este caso, recordemos que ya hubo un sabotaje en las tuberías del Nord Stream. Sí. Ya hubo una destrucción de la famosa represa de Kajovka, y ahora tenemos este tercer hecho, que en realidad sabemos quién lo lleva a cabo, y no sabemos los otros dos hechos, quién los lleva a cabo. Todos sospechan de Rusia, pero también se sospecha del lado de Occidente, y la realidad es que todavía no se sabe muy claramente qué pasó. Claro. En el caso de este conato de rebelión, lo que se fundamenta es, estábamos quejándonos porque tiraron un misilazo en las bases donde están nuestras tropas. Claro. Eso es lo que supuestamente pasó y eso es lo que está diciendo Yevgeny Prigozhin. Okay. Pero la realidad es que todavía no se sabe certeramente las razones por las cuales esto se está llevando a cabo. Y lo más raro de todo, que luego de solamente un día, ya está negociado, ya está exiliado Prigozhin, sí. Y ya está todo muy calmo y vuelto a la normalidad, si se puede llamar de alguna forma así. Así que acá hay algo muy confuso, no se sabe realmente si esta es la verdadera razón, si esto es lo que ha motivado. Algunos dicen esto fue una maniobra de engaño para que Prigozhin vaya a Belarus y desde Belarus comience a organizar un ataque directo hacia Ucrania en dirección a Kiev. Tampoco se sabe si esto es verdad. Claro. Lo que hasta el momento hemos visto por los medios de comunicación es que en solo 24 horas este conato fue desbandado, repelido, mitigado, usemos el término que les parezca. Pero se disipó toda esta nube oscura que se cernía sobre el Kremlin y que obligó en un momento hasta incluso a que Putin se vaya del Kremlin por las dudas. Yo alguna de las cosas que escuché, Marcelo, vos sabés muchísimo más de esto, por eso te pregunto si es cierto. Alguna de las cosas que escuché o que leí, perdón, más que escuché, de ciertas personas que periodistas, etcétera, que cubren, o prensa internacional que cubren estas cuestiones, es que Prigozhin, el líder del grupo Wagner, o el dueño, no sabría bien cómo decirlo, cuál es la palabra correcta, Marcelo, pedía mayor reconocimiento porque algunos actos del grupo Wagner, algunas victorias del grupo Wagner fueron no reconocidas por Putin, y dijo este fue el ejército ruso, y después también más libertad para actuar
lo que yo relaciono con la libertad de, por ejemplo, no ceñirse a ciertos tratados de violación de derechos humanos y ese tipo de cuestiones. ¿Puede ser que haya pedido eso? ¿Es lógico que Prigozhin haya pedido algo por el estilo? Sí, creo que es lógico que haya pedido algo por el estilo. Además, el estilo particular de Prigozhin es una persona que hace mucha muestra de sí mismo, mucho show off, le gusta usar mucho las redes, le gusta aparecer como que Wagner es el protagonista de esta invasión, que es la que está obteniendo los éxitos, y que realmente la cúpula del Ministerio de Defensa con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas son aparentemente dos ineptos que no saben hacer nada. Eso es lo que está mostrando a cada rato Prigozhin. Pero la realidad es que ni siquiera él es el gran estratega dentro del grupo Wagner. Hay otra persona que se llama Dmitry Utkin, que fue uno de los fundadores y que es militar retirado, que fue miembro de las fuerzas especiales rusas, Spetsnaz, y ese hombre sigue en actividad, pero está, por decirlo así, metido tras bambalinas, y es decir, que supuestamente dirige militarmente a estas fuerzas. Es un factor muy importante. No son solamente el grupo Wagner un grupo de criminales que lo sacaron de las cárceles, sino que está compuesto también por personal militar que se fue de las Fuerzas Armadas allá por los 2000, en épocas de achicamiento de las Fuerzas Armadas a partir del 2008. Es decir, son profesionales, pero que tienen una, perdón con la expresión, una mano de obra más económica cuando concurren a las cárceles a decir: necesitamos soldados que estén dispuestos a morir, y les conmutamos las penas, y luego de 6 meses están en libertad. Entonces, esa es la gente que va y muere. Claro. Mientras que los conductores militares retirados que ahí forman parte de esta compañía militar privada son los que conducen las operaciones, los que la dirigen, los que la coordinan, porque inclusive tienen estrechos contactos con personal militar en la actividad, con quienes realmente coordinan las operaciones que realizan en forma conjunta o combinada. Ok, qué interesante esto de que vayan a buscar a la gente. A mí me hacía ruido cuando contaba lo que yo sabía, que era justamente esto, que muchas son personas que la sacan de la prisión, les conmutan la pena y lo sacan. Me llamaba mucho la atención porque para que eso suceda, me imagino yo, Marcelo, tiene que haber una connivencia del Estado ruso, que es el que dice: bueno, yo digo que lo que te están ofreciendo acá del grupo Wagner, a vos que estás preso, es cierto, y yo te voy a conmutar, te voy a perdonar la pena si vos te sumás al grupo Wagner. Claramente, el Estado ayuda a que el grupo Wagner tenga esa mano de obra barata, ¿no? Exacto. Bueno, si podemos determinar cuál es el punto más controvertido del grupo Wagner, está en esto que estamos hablando ahora vos y yo. Es justamente esa relación con el Estado ruso, en donde para el Estado ruso la compañía militar Wagner es ilegal, porque todavía no reúne los requisitos para realizar operaciones dentro del ámbito legal que tiene la Constitución de la Federación de Rusia y las leyes del personal militar de la Federación de Rusia. La realidad es que hubo intentos de legalizarlo y no se ha logrado. Así que lo raro está que es ilegal, pero que tiene estrecho contacto con las fuerzas legales. Claro. Pero bueno, justamente este es el punto en que la mayoría de los que estamos mirando no nos queda muy claro dónde está realmente esa gran nube gris que tapa esto de la ilegalidad, y mientras le conviene usan lo ilegal para combatir, y cuando se les da vuelta, como le pasó esto hace escasos días, automáticamente la desbandan, los exilian y pasan a la clandestinidad nuevamente. Qué loco eso, porque es un Estado que le da contrato a una empresa que es ilegal y a la vez le ayuda a conseguir sus empleados. Es muy loco, ¿no? Es muy interesante eso, Marcelo. Sí. Lo otro es que una compañía como esta no cuenta con el armamento necesario para realizar operaciones, digamos, de armas combinadas. Claro. Es decir, necesita armamento que va más allá de un fusil.
Claro. Necesitan armas de tiro curvo, necesitan algunos blindados, necesitan justamente combatir contra fuerzas que los ucranianos están bien preparados para realizar operaciones. Y esta gente está combatiendo de igual a igual. Necesitan sí o sí armamento y equipamiento brindado desde el Estado ruso. Y eso lo disponen, si no, no podrían combatir. Y yo veo acá, en lo que nos estás contando, Marcelo, viéndolo desde afuera, ¿no? Una debilidad del gobierno de Vladimir Putin, del Kremlin, en este momento. ¿Es tal la debilidad o yo estoy leyendo muchos medios occidentales que lo tratan de horadar? Pero, ¿era posible que a Putin le tomen una provincia entera como Rostov, como le pasó ahora, hace 8 años? Hay una debilidad de Putin, viendo ¿no? la película completa de Putin. ¿Este es un momento quizás el de mayor debilidad para él? ¿Cuál es este momento que está atravesando Putin? ¿Cómo lo describirías? Bueno, esto es un momento humillante para Putin. Mira. Yo lo considero realmente un papelón. Upa. Pero sí, pero no creo que esté debilitado políticamente como para decir ya está a punto caramelo de que se vaya. Okay. No, nada más cerca de la realidad. Yo creo que sí, bueno, hay que ver también, por ejemplo, encuestas de popularidad de Putin supuestamente independientes. Hay un centro que se llama Levada Center, sí, que periódicamente todos los meses hace una encuesta sobre el grado de popularidad de Vladimir Putin, del primer ministro, del gobierno y etcétera. La popularidad de Putin sigue muy alta, está arriba del 70%. Upa. Y todos dicen, ha bajado, antes estuvo en un 83%. Yo le diría a cualquier líder de cualquier nación a ver qué grado de popularidad tiene en su propia nación. Claro. Putin aparentemente ha bajado muchísimo y está por arriba del 70%. Entonces, yo creo que hay que ver también el grado de independencia que tiene esa encuesta. También. ¿Cierto? Obvio. Supuestamente es una encuestadora independiente. Hay que ver. Se llama Levada Center, la pueden buscar, está en internet, es totalmente abierto y pueden corroborar lo que digo. Pero más allá de esto, creo que si bien es un papelón, es una humillación, sí, pero fue hecho de una manera sorpresiva. En segundo lugar, bueno, yo tengo obviamente la suerte que por mis actividades pude conocer Rostov del Don. Sí. Es una ciudad importante, pero ellos no tomaron la ciudad. Ellos no tomaron la ciudad. Lo que ellos hicieron fue meterse en el comando militar que está en Rostov del Don, que es el comando del Distrito Militar Sur. Y eso sí lo han hecho sin disparar un solo tiro. Pero justamente el comandante del Distrito Militar Sur es el que se reúne con él a tomar un café con otro comandante militar en ese video que aparecen que están sentados en un McDonald's tomando un cafecito. Sí. Es decir, hay mucho también de engaño porque se sientan a charlar como si nada, se tratan un poco duro, se insultan, pero el comandante que estaba sonriente al lado de él sin armamento está charlando muy plácidamente. Es decir, que se hayan metido en el edificio no significa que lo hayan tomado. Ok. Entonces es todo muy particular. Aparte, vamos a suponer que vos y yo estamos ahora charlando plácidamente, vos obviamente conmigo te llevás bárbaro y de golpe aparezco en el living de tu casa y digo, acabo de tomar tu casa. Pero si vos estás conmigo, sos mi amigo. Claro. Si Prigozhin es amigo o se lleva bien o tiene operaciones en conjunto con el Distrito Militar Sur, de golpe lo toma. Y sin tirar un tiro. Alguien dejó la puerta abierta ahí, me parece. Alguien dejó la puerta abierta ahí, Marcelo. Exacto, así que todo no todo es lo que aparenta ser. Qué interesante esto. Para el show off de Prigozhin, sin duda, él lo logró y los vehículos sí estaban camino a Moscú. Sí. Me acuerdo que los decían, están a la altura de Voronezh. He transitado por esa autopista, es una hermosa autopista. Sí. Y nadie lo va a parar, porque son vehículos supuestamente propios, vehículos rusos que están rumbo a Moscú. Después se dijo, sí, esto es una rebelión. Pero los vehículos estaban yendo
y en autopista que está transitable, no tiene ningún obstáculo. Por supuesto que rápidamente sí hicieron un bloqueo de puentes muy cercano al Oblast de Moscú, a la región de Moscú, que eso sí está preparado. Hay unas fotos muy interesantes de cómo están preparadas las autopistas para justamente no impedir el paso a través de esos puentes. Claro, ¿no? Claro. Wow, esto es un mundo aparte. Y mencionaste el McDonald's, que en verdad no se llama McDonald's, ya se llama... ¿cuál era la traducción? Delicioso y punto. Puede ser Buxno y Toshka, que es el nuevo nombre, ¿no? Que tiene... Es el nuevo nombre, sí. Yo McDonald's. Cuando volví, todavía el McDonald's existía, claro. Escrito obviamente en cívico. Todavía sigue estando el Burger King, Burger Kinga. Sí, el Kinga. Amo. Sí, sigue estando, pero bueno, ahí no sé cuál es el nuevo nombre, pero tienen el mismo packaging. Sí, todo. Así. Todo. Y venden la Coca-Cola rusa que me dicen que es deliciosa. ¿Te acordás el nombre, Marcelo? No, la verdad que no. Sinceramente no. Yo me volví en abril del 2021. Todavía esto. Antes de todo este lío, claro, exacto. Antes de todo este quilombo. Marcelo, te agradecemos un montonazo porque te hayas tomado el tiempo de salir un poquitito con nosotros y ayudarnos a entender todo esto. Y voy a cerrar con una pregunta o un comentario que hace un oyente acá que me parece interesante transmitírtelo, a ver qué opinas vos. Matías, en el chat dice: las empresas militares privadas socavan el monopolio de la violencia del Estado, siempre llevan problemas a los países en donde actúan. ¿Es cierto que siempre llevan problemas o están quizás ocupando ese lugar a propósito para poder hacer cosas que los estados no podrían hacer? Son una herramienta quizá. Está muy bien la pregunta de Matías. Desde un punto de vista ideal, tiene razón Matías. Pero bueno, el mundo no es un mundo ideal y hay estados que tienen que emplear estas compañías militares privadas para las actividades que les mencioné al principio, claro. Justamente para hacer de todo esto algo que no sea tan público, algo que no sea tan difundido, algo que sea medianamente clandestino. Totalmente, qué interesante, Marcelo. Bueno, ahí respondida la pregunta de Mati en el chat. Interesantísimo, Marcelo, te agradecemos un montonazo por tu tiempo. Sabemos que estás a full, pero que te hayas tomado un ratito para nosotros es muy importante. Así que te agradecemos infinitamente, te mandamos un abrazo y ojalá hablemos pronto por un tema más feliz. Ojalá que sí, ojalá que sí. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia que tienen. Muchas gracias, un abrazo grande. Marcelo Calderón, en contacto con nosotros, un genio, la verdad, genio. Con qué claridad nos explicó todo, porque son cosas difíciles, ¿eh? Sí, son cosas muy difíciles. Además de lejanas, difíciles de entender. Sí. Y además que no estaba, o sea, como que las noticias y qué sé yo, estaba como muy por arriba, no había profundidad en el conflicto, entonces uno no entendía qué es lo que había sucedido. Sí, claramente había mucho comentarista y poca gente que sepa de verdad lo que sucede, ¿no? Porque son detallitos claves estos que tiraba Marcelo. Y nuestro país, al ser tan poco bélico, claro, y hace tantos años tuvimos la última guerra y no tener un constante inserción del ejército en la política pública cotidiana, hay un montón de vocabulario que se nos escapa. Pero se nos reescapa. Me hiciste acordar, Ian, yo cuando yo viví en Bolivia, ustedes lo saben, en Bolivia el servicio militar es obligatorio cuando estás terminando en el último año de la secundaria. Y eso hace que los pibes, toda la sociedad, como es obligatorio para todas las clases sociales, todos tengan un vocabulario bélico, entiendan un montón de cuestiones bélicas que nosotros no entendemos, ¿entendés? Él nos hablaba de que iban por la ruta los vehículos sin obstáculos, etcétera, y las rutas hablando en términos bélicos, son claves para tomar una ciudad, etcétera. Y uno dice, sí, ¿por dónde va a ir si no es por la ruta? Bueno, son unos tanques, hay aviones, hay, no sé, viste, tomar una ciudad no es simplemente entrar por la ruta, pero por eso él justo destacaba lo de iban por la ruta tranquilitos, o sea, imagínate. Claro. Imagínate. Sí, países que tienen naturalizados que pasa un tanque, tipo. Exacto, claro. Que estás al costado de la ruta tomándote un mate, un vodka en este caso, y te pasa un tremendo tanque de guerra. Me muero. Y nadie le llama la atención. Bueno, gran nota,